Este es un video tutorial que nos introduce en la descarga y en la utilización básica de los elementos de GeoGebra. Entonces, como pueden ver, estamos en la página web de GeoGebra, en donde vamos a descargar aplicaciones. En la página de descargas, que pueden ver aquí en el navegador, buscamos descargar la aplicación GeoGebra Clásico, que es aquí. Le damos a este botón y se descarga un archivo ejecutable con la aplicación. Por favor, evitar confundirse con el resto de las herramientas. Hay otro que se llama Geometría y uno último que se llama GeoGebra Clásico, que son otras versiones diferentes a las que vamos a usar. Pueden ser utilizadas en caso de que no les funcione en sus computadoras el GeoGebra Clásico 6. Sin embargo, este es el que vamos a estar usando insistentemente durante la clase. Entonces hacemos clic aquí en descargar. Una vez descargado, se le debe dar ubicación al archivo en un lugar conveniente, ¿no? Fuera de la carpeta de descargas de Windows. Si quieres activar el programa, lo único que tienes que hacer es activarlo directamente ejecutando el archivo ejecutable de instalador de GeoGebra 6. Entonces vamos a activarlo, vamos a ejecutarlo, le decimos que sí, ejecutar. Cada vez que iniciemos el programa o querramos trabajar con este programa, vamos a tener que seguir este procedimiento. Bien, se abre la aplicación y lo primero que vemos es esto. Esta ventana se reduce en lo que hacemos clic en cualquier parte. Vamos a ampliar la selección. Hacemos clic en cualquier parte y se desaparecen esas ventanas. Vamos a proceder a explicar los diferentes elementos de GeoGebra. En esta barra arriba vamos a ver los comandos de dibujo y los diferentes comandos que cuenta GeoGebra para desarrollar soluciones en el lienzo de trabajo. Luego tenemos dos espacios, dos vistas. Tenemos en la pantalla dos vistas. Una vista que se llama, vamos a verla aquí, en el menú principal vemos las vistas, que esta es la vista algebraica que está activada y una vista gráfica, que es la que estamos viendo acá. Entonces, la vista algebraica por ahora en esta asignatura no la vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo la eliminamos? La podemos ocultar minimizándola, reduciéndole el espacio, o podemos ocultarla por completo en el menú principal acá, en vistas, y deseleccionamos la vista algebraica. Y ya no vemos la vista algebraica. ¿De acuerdo? Y volvemos a quitar. Así estaríamos viendo todo el lienzo de dibujo, la vista de dibujo que queremos utilizar. Entonces, vamos a hacer configuraciones básicas antes de empezar cualquier dibujo. Lo primero es seleccionar las vistas que vas a utilizar. Veamos otra vez en el menú principal qué tipos de vistas tenemos. Tenemos la vista algebraica, otro tipo de vista, la gráfica, otra gráfica que nos va a servir como, estas dos vistas nos van a servir una como lienzo de dibujo constructivo y otra en donde vamos a plasmar la solución. Entonces, podemos ver, vamos a solamente seleccionar una sola vista por ahora y bueno, vemos otros tipos de vistas por acá. Vamos a configurar en settings o en configuración el lenguaje. Como estamos hablando en castellano, vamos a buscar español por acá. Spanish, español. Y ya se nos configura todo en español. Y otra cosa que es bastante conveniente hacer es que el etiquetado no sea automático, sino que sea para ningún objeto. Esto lo que hace es que cada elemento nuevo que se incluye en el dibujo, automáticamente GeoGebra lo etiqueta. Pero si en la opción de etiquetado le quitamos la opción y decimos que ningún objeto nuevo tiene etiquetado, entonces cualquier elemento nuevo que diseñemos o que dibujemos en el lienzo no va a tener una etiqueta automática. Eso es conveniente porque las etiquetas las vamos plasmando en la medida en que vamos dibujando. Cerramos el menú principal haciendo clic en la X o haciendo clic en las tres rayas de configuración. Bien,
Entonces, continuemos con la configuración del lienzo antes de hacer cualquier dibujo ni hacer ninguna solución de geometría. Podemos ver que estamos en el lienzo principal y tenemos seleccionada la herramienta de flecha o la herramienta mover. Por eso es que puedo mover el eje de coordenadas o el dibujo, lo que sea que tenga dibujado, lo puedo desplazar. Con la rueda del mouse puedo alejar o acercar la vista. Cuando veamos los diferentes elementos o el dibujo, vamos a dibujar por ahora una circunferencia en un lugar en el espacio. Bien, la puedo acercar con la rueda del mouse o la puedo alejar. Este efecto también lo puedo hacer con este control de lupa. Y si por alguna razón me pierdo, aquí voy a hacer, tengo seleccionada la herramienta círculo, voy a deseleccionarla con el puntero de movimiento. Por alguna razón, si por alguna razón me pierdo, en este botón puedo volver al origen y me da la vista de casa. Fíjense que ya no tengo más ninguna vista. ¿Ok? Veamos, con esto tengo una vista de pantalla completa y con esto ya no tengo la vista de pantalla completa. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué otros elementos hay. Vamos a borrar estos elementos con mover, con la flecha, con el comando flecha y con el botón izquierdo del mouse, perdón, con el botón izquierdo del mouse hago movimientos, pero con el botón derecho del mouse selecciono elementos y puedo suprimir con el teclado, con el delete o suprimir, con la tecla delete o suprimir, borré todos los elementos. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer en el lienzo? Puedo desaparecer los ejes de coordenadas o hacerlos aparecer. También puedo controlar la malla o la cuadrícula. En este caso puedo desaparecer la cuadrícula y fíjense, si desaparezco cuadrícula y ejes coordenados, la hoja está en blanco. Pero puedo hacer aparecer los ejes coordenados y las cuadrículas que yo quiera. Puedo ser cuadrículas cartesianas o perpendiculares, ortogonales. Pueden ser cuadrículas polares o cuadrículas para isometría, que esto lo vamos a ver dentro de unas 3 semanas. Vamos a poder utilizar estas cuadrículas de isometría para ayudar, que nos pueden ayudar como referencia. Entonces, por ahora vamos a eliminar la cuadrícula y el eje coordenado. Con este botón volvemos al origen, nos envía al origen. Fíjense, este es el origen. Este botón es consistente con el botón que aparecía aquí si estamos desplazados. Nos movemos en el origen. Pero también vamos a hacer otra vez una circunferencia en cualquier parte. Y supónganse que nos acercamos mucho y queremos ver la totalidad del dibujo. Entonces, porque aquí estamos haciendo otra circunferencia, por ejemplo, pequeña, y trabajando con estas 3 circunferencias. Sin embargo, si yo quiero ver el dibujo completo, con el botón, con el control de mover, hago clic en el lienzo, en ninguna parte del lienzo o en cualquier parte del lienzo que no sea alguno de los objetos del dibujo, y le hago clic en la casita. Cuando hago clic en la casita, él me puede mandar al origen de coordenadas. Pero, volviendo al ejemplo, también me puede enviar a la vista de dibujo. Esto me hace ver por completo el dibujo. Por cierto, me lo desfigura, pero puedo ver en ancho y largo el tamaño del dibujo. Claro, es preferible la vista de inicio. ¿Ok? Vamos a eliminar con el botón derecho del mouse, selecciono los elementos que quiero borrar y con la tecla suprimir, borro. Voy a hacerlo, que se me trancó la computadora. Ok. Otro botón que puede ser interesante, el de captura. Este botón permite, por ahora está en automático, pero permite activar o desactivar la captura de los puntos en la cuadrícula, para la cuadrícula. Entonces, según como tengamos activado o desactivado estos elementos, si tenemos la cuadrícula activada, entonces, y ajustamos a cuadrícula, los elementos que vamos a dibujar están asociados o ajustados a la cuadrícula. Por ejemplo, este círculo que voy a dibujar, círculo, con centro en este punto de coordenadas -2 y 4, queda según la cuadrícula, no queda en cualquier parte según... él queda en la cuadrícula. Fíjense que aquí queda fijo, según la cuadrícula,
puedo seleccionar los elementos para dibujar y se ajusta a la cuadrícula. ¿Ven? Entonces me da mucho mayor precisión de dibujo. El otro vamos a volver a mover, a tocar cualquier parte del lienzo y volvemos a fijar a cuadrícula. Aquí vamos a hacer otro dibujo, otra circunferencia y fija según la cuadrícula, en este caso la cuadrícula de los números enteros, no me va a dar otras opciones que trabajar solamente sobre las cuadrículas. Y esto puede ser conveniente o inconveniente según lo que estemos dibujando. Bien, ok, volvemos a mover, vamos al origen para que me dé todo el dibujo y voy a borrar otra vez. Con el botón derecho selecciono y con la tecla suprimir elimino. Y aquí vemos algunas otras configuraciones que vamos a ir utilizando, configuraciones básicas del lienzo, configuración del eje X, si quiero apagarlo o prenderlo, configurar por completo las características del eje X, lo mismo para el eje Y y para el tipo de cuadrícula, sea que lo seleccionamos por acá o podemos hacer otras configuraciones de cuadrícula que no vamos a hacer mucho trabajo con esto por ahora. Podemos apagar o prender la cuadrícula o decirle si es, en este caso, si es cuadrícula polar, si es cuadrícula isométrica, si es cuadrícula mayor o cuadrículas mayor y menor, que pueden ver aquí las cuadrículas mayores y menores. Entonces, estos son, hasta ahora hemos hablado de los elementos que tienen que ver, vamos a activarlos, del menú del lienzo, o del lienzo del dibujo o de la vista. Si activamos más de una vista, vamos a tener más de unas características. Vamos a activar en el menú principal, vista, y vamos a activar una segunda vista gráfica. Esta vista gráfica tiene sus propias características que voy a poder configurar aquí. Por ejemplo, aquí yo puedo tener vista polar y aquí puedo tener un cuadrícula polar en este caso, y en este caso puedo poner cuadrícula ortogonal. Recuerden que ortogonal significa perpendicular a los ejes de coordenadas. Entonces puedo en este caso ocultar los ejes, pero en este caso dejar los ejes. Entonces las configuraciones son independientes en cada vista. Veamos que también podemos tener, voy a ocultar la vista gráfica y la segunda vista gráfica, y voy a poner, porque en algún momento vamos a trabajar con la vista 3D. Y aquí, que tiene esta vista tiene su propia configuración que tiene que ver con la forma como vemos elementos en 3 dimensiones. Vamos a cerrar este menú. Y acá podemos observar la forma como se mueven los ejes. Esto lo vamos a ver cuando la asignatura esté avanzada. Pero quería aprovechar la oportunidad para que vieran que pueden construir en 3 dimensiones también, como pueden construir en 2 dimensiones en el plano cartesiano. Bien, vamos a ocultar esta vista y quedémonos con esta vista por ahora. Entonces, ¿cuáles son los diferentes comandos que tenemos en general? No vamos a construir, solo voy a hacer un repaso de los comandos y luego vamos a hacer en otro video, tutorial, vamos a construir diferentes elementos geométricos para darle solución a problemas de geometría del espacio. Por lo pronto, vamos a explorar los diferentes comandos. Veamos el primer comando, que es mover. Me permite mover los elementos de la hoja de dibujo. Si, por ejemplo, tengo un punto en el espacio, vamos a tocar el punto y selecciono este punto. Ya veo que está la cuadrícula configurada. Supongamos que no me interesa configurar la cuadrícula. Está fijada la cuadrícula, vamos a desactivarlo. Y vamos a quitar la cuadrícula. Ok, entonces este punto está en cualquier parte. Lo quiero mover, simplemente lo muevo. Vamos a ver un segmento de recta. Ok, quiero mover el segmento de recta. Mover el segmento de recta. Mover el punto. O mover el extremo del segmento de la recta. Eso lo podemos hacer con el comando mover o mueve. Ahora, queremos hacer una figura a mano alzada. Lo vamos a hacer muy poco o no lo vamos a utilizar, pero si ustedes prefieren, podemos hacer figura a mano alzada. Bien, allí se construye, a partir de una figura a mano alzada se construye un elemento. Aquí dibujé un segmento, aquí dibujé una elipse y voy a intentar dibujar una circunferencia. Dependiendo del pulso que tengamos, se logra la circunferencia. Pero esto es a mano alzada. No es conveniente trabajar a mano alzada. Y el lápiz
pueden ver que por cada vez que seleccionamos una herramienta o un comando, se indican las instrucciones para utilizarlo, ¿no? Entonces el lápiz sí es el dibujo a mano alzada tal cual. No se construye o no se interpreta, el GeoGebra o la aplicación no interpreta el dibujo a mano alzada. Ok, esos son el primer grupo de comandos. El segundo grupo de comandos tiene que ver con el punto y con otros elementos. Veamos, tenemos para dibujar un punto, que ya lo hicimos, un punto dentro de un objeto, para liberar o limitar un punto, para definir intersecciones entre elementos. Este lo vamos a utilizar mucho cada vez que querramos. Si queremos conocer la intersección entre esta recta y esta elipse, la podemos ver. Definimos los puntos de intersección con el comando intersección. Otra cosa que es importante, vamos a trazar un segmento de recta de aquí a acá para hacer el ejemplo. Otra cosa que es importante es ver que cada vez que selecciono un comando de un grupo de comandos, ese comando queda activo. Y si yo selecciono, por ejemplo, este segmento con esta circunferencia o con esta elipse, me indica el punto. Pero pueden ver que el comando sigue activo, el comando intersección sigue activo. Quiere decir que si yo selecciono de nuevo el segmento de recta con este otro segmento de recta, voy a ver la intersección entre esos dos elementos. Es decir, el comando queda activo siempre que haya utilizado el comando, y para desactivar el comando puedo tocar la tecla Escape y puedo también tocar la tecla mueve o el comando mueve. En ambos casos quedo en el comando mueve, que es inocuo y no genera ningún dibujo en el lienzo. Continuemos con algunos elementos acá. Con esto puedo construir un punto medio o un centro. Por ejemplo, de esta circunferencia obtengo el centro, pero de este segmento obtengo el punto medio. De este segmento obtengo el punto medio. Números complejos, los extremos de una curva o las raíces de una curva. Bien, muchos de estos elementos o comandos no los vamos a utilizar. Voy a hacer énfasis en los que sí vamos a utilizar. Este grupo de comandos hablan de las rectas. Entonces podemos trazar una recta a partir de 2 puntos en el espacio, o podemos trazar un segmento, que ya lo hicimos, un segmento en el espacio, un segmento de recta. También podemos trazar un segmento dada la longitud. Ya activé el comando, entonces toco el punto de inicio, indico la longitud, 5 unidades de dibujo, que ahora vamos a hablar de las unidades de dibujo, y este segmento equivale a 5 unidades de dibujo. ¿Bien? Ok. Puedo trazar una semirrecta, que es una especie de recta, le doy 2 puntos en el espacio y me traza una semirrecta. O sea, la recta que se inicia en el origen, en el primer punto que delimité. ¿Bien? Una poligonal, un vector o un equipolente. No vamos a usar esos elementos por ahora. Otro grupo de comandos importantes. Vamos a limpiar un poco la pantalla para poder ver mejor. Vamos a apartarnos de esta vista. Otro grupo de comandos son estos, los cuartos grupos de comandos, donde encontramos perpendicularidad, paralelismo, mediatriz, bisectriz, tangencia, polar o conjugado, ajuste lineal y lugar geométrico. Por ahora vamos a utilizar en gran medida las primeras 4 o 5 comandos de este grupo de comandos, ¿no? Entonces no voy a entrar en detalles, pero con estos comandos podemos construir rectas perpendiculares a través de un punto, rectas paralelas a otra recta a través de un punto dado, la mediatriz de un segmento de recta o de un componente, la bisectriz de un ángulo, las tangentes a una curva, y las tangentes a una curva o las tangentes a una circunferencia por un punto, y otros elementos. El cuarto grupo de comandos es para trazar polígonos. Con esto puedo trazar un polígono cualquiera, con esto puedo trazar un polígono regular, le tengo que dar la cantidad el punto en el espacio y la cantidad de lados que tiene el polígono. Con esto puedo construir un polígono rígido y con esto un polígono vectorial. Luego vamos
al grupo de comandos que tienen que ver con circunferencias y arcos de circunferencia, y podemos ver que construimos acá con esto una circunferencia dado un centro y un punto. Tienes que señalar cuál es el centro de la circunferencia y un punto por donde pasa la circunferencia y construir la circunferencia. Con esto construyo, con este segundo comando construyo una circunferencia si le doy el radio. O sea, si dada la circunferencia o dado el centro, aquí ubico el centro y le digo que el radio es 5, por ejemplo, allí está la circunferencia de centro este punto y radio 5 unidades de medida. Luego, una circunferencia que pasa por 3 puntos dados, una semicircunferencia, un arco de circunferencia, un arco de circunferencia que pasa por 3 puntos dados, un sector circular y un sector circular dados 3 puntos. Bien. En este caso, las curvas como la elipse, la hipérbola, la parábola y una cónica que pasa por 5 puntos. Estos son comandos que vamos a usar muy poco o no vamos a usar en esta asignatura. Luego, este grupo de comandos que tienen que ver con medidas. Con esto puedo medir el ángulo. Con este comando puedo puedo trazar un segmento de recta dada su amplitud. Es decir, que si trazo un segmento de recta y le digo que el ángulo que quiero obtener es 45 grados en sentido antihorario, me traza el siguiente segmento con los 45 grados de amplitud. Puedo medir la distancia. Vamos a ver. Vamos a desplazarme para medir distancias de segmentos. Por ejemplo, puedo medir la distancia o la longitud de este segmento. Es 4.04. ¿Se acuerdan que este segmento habíamos dicho que era 4, que era de 5? Vamos a ver. 5. La longitud de esta circunferencia la podemos ver. De perímetro 1474. Bien. Puedo determinar el espacio o la superficie, el área en centímetros cuadrados de un elemento. Puedo determinar la pendiente de una recta, por ejemplo, aquí está la pendiente de esta recta, la pendiente de esta recta, o la pendiente de esta recta que es 0, porque es una recta, se trazó horizontal, o paralela al eje X, y otros elementos como relaciones y otras cosas. Con este grupo de comandos podemos obtener simetrías y otro tipo de conversiones. Esto lo vamos a usar muy poco, pero pueden ser bastante útiles para rotar y para obtener elementos simétricos. Acá, con este grupo de comandos, está un comando bien interesante, que es el comando texto, que nos permite escribir cualquier elemento en la pantalla. Bien. Y este grupo de comandos que permite controlar la vista gráfica. Entonces podemos desplazar la vista gráfica con esto, sin tener que seleccionar como habíamos visto con el botón de selección. Aquí puedo desplazar la vista gráfica sin miedo a cambiar algún elemento dentro del gráfico. Puedo mostrar la vista, vamos a mostrar la vista del origen, así. Así. Y con este comando puedo borrar, con este comando puedo copiar, un copy-paste, copiar el estilo visual de un elemento, y con estos comandos puedo ocultar o desocultar. Esto me puede ser muy útil en algunos casos, porque puede ser que algunos elementos no me interesan. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este elemento y lo quiero ocultar. Bien. Vamos a ver si este segmento se puede ocultar. Está ahí, allí podemos verlo oculto. Bien. Voy a aprovechar para indicar o explicar que muchos de estos elementos tienen forma de configurarse. Vamos a tomar este elipse y este segmento. Fíjense que si lo seleccionamos, se abre un menú en el que podemos configurar sus características. Las características de, por ejemplo, este segmento de recta. Puedo cambiar el color. Bien. Selecciono de nuevo. Puedo cambiar el estilo visual. El grosor del segmento lo puedo cambiar con este control. Lo selecciono de nuevo.
y puedo cambiar el estilo del trazado de la línea. Si lo selecciono de nuevo, vamos a seleccionar esta elipse y vamos a cambiar una línea fina y vamos a seleccionarla de nuevo y vamos a hacer que sea punteada. Bien, ven la diferencia, punteada, segmentos, y si la selecciono de nuevo puedo cambiar el color. Si le doy clic, aquí puedo cambiar el relleno sólido o relleno vacío. Puedo cambiar también el color, vamos a ponerlo azul, pero si no, esa paleta de colores no me satisface, puedo también seleccionar otros colores aquí y me envía al control avanzado de colores del círculo. Aquí lo tengo que poder ver, vamos a utilizarlo, y con esto puedo controlar qué color quiero, si quiero o algún color en particular que no aparezca en la paleta original. Bien, con seleccionado el elemento, ya podemos ver algunas configuraciones completas o avanzadas del elemento, como el nombre, la definición, el rótulo, si lo quieres visible o invisible, si quieres mostrar el rastro, y otros elementos que pueden ser útiles, como fijar el objeto o no dejarlo fijo, como ya vimos, el color, el estilo visual que tiene que ver con el grueso del trazo y la opacidad del trazo, el estilo del trazo, si es continuo, si es punteado, si es segmentado. Aquí podemos ver que es alternado o mixto. Podemos hacer el trazo oculto y otros elementos como configuración del relleno. Bien, aquí hay otros elementos avanzados que solo hay que jugar con ellos para ver qué cosas hacen. Y la ecuación, aquí podemos obtener la ecuación de la elipse. Por último, veamos cómo guardar el trabajo que hemos desarrollado. Vamos al menú de configuración o al menú principal, buscamos el espacio archivo. En archivo podemos ver los controles para abrir un archivo nuevo, abrir un archivo nuevo, abrir un archivo existente o guardar un archivo. También nos permite exportar lo que tenemos en la pantalla o el archivo, exportarlo como una imagen JPG o otros formatos de imágenes, descargarlos como otros tipos de elementos, como PDF, por ejemplo, e imprimirlo. Entonces, en este caso vamos a guardar, y para guardar, GeoGebra hace algo que es un poco curioso. Te crea una ventana en donde puedes cambiar el nombre del archivo. Lo que yo hago, o lo que les recomendamos, es no cambiar acá el nombre del archivo, decirle guardar, y luego esperar a que abra la ventana para guardar, ubicar el archivo dentro del disco duro y organizar la información con el nombre correcto en el disco duro. Ahora sí, voy a guardarlo por ahora en la carpeta descargas, porque bueno, es mi gusto o es lo que me corresponde en este momento. Cambio el archivo prueba, el nombre del archivo prueba, es importante, con la extensión del archivo .ggb. Es muy importante que tenga el nombre del archivo .ggb. Esta es la extensión del archivo. Si no, no va a ser reconocido por el programa como un archivo de GeoGebra. Y de esta manera, vamos a configurar los archivos y guardar los archivos que vamos a enviar como tareas en módulo 7. Listo, guardamos el archivo. Está en el escritorio, en la carpeta escritorio. Vamos a buscar la carpeta escritorio. Perdón, la carpeta escritorio no, la carpeta descargas. Veamos cómo se visualiza. Aquí está el archivo prueba.ggb. Bien, entonces así es como hemos guardado el archivo prueba.ggb, que es este. Y ahora sí damos por terminado este video tutorial en donde hemos visto cómo cómo configurar la hoja de trabajo a través del menú principal, cómo utilizar la mayoría de los comandos para realizar los dibujos y realizar las soluciones a los ejercicios que vamos a realizar, incluidos los exámenes y los trabajos, y configurar los diferentes elementos, guardar, abrir archivos y trabajar por completo con la aplicación.
En el resto de los videos tutoriales vamos a realizar ejercicios con los que vamos a explicar cómo utilizar los diferentes elementos geométricos que nos permite o que nos facilita GeoGebra.